lo que les comentaba, ¿no? Y que es lo que me gustaría que en realidad les quedara grabado en esta clase porque pues podemos ver que los tipos de motores, que si choque, que si compone, digo, igual eso se nos puede, de momento, se nos podría olvidar, ¿no? Con el paso del tiempo, de los días, eh, pero yo creo que si lo leen, pues lo vuelven otra vez a refrescar, en caso de que lo lleguen a ocupar, ¿verdad? En algún proyecto en el futuro. Pero quizás el principio de funcionamiento es algo de lo que si no lo entienden, pues a veces sí puede quedar esa laguna y pueden leer, ¿no? Todo lo que quieran de motores, pero si no entienden el principio de funcionamiento es lo que no vamos a poder comprender a fondo los motores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el principio de funcionamiento se basa en la ley de Lorentz, ¿de acuerdo? Según la ley de Lorentz, cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se sumerge dentro de un campo magnético, el conductor sufre una fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. ¿Ah? ¿No? Y bueno, ya seguimos ahí en la regla de la mano izquierda y podemos determinar los sentidos. Pero fíjense, este parrafito es muy importante, es lo que tenemos que comprender. ¿Por qué un motor gira? ¿Ah? ¿Cómo es que se convierte esa, digamos, fuerza eléctrica en una fuerza mecánica, ¿no? ¿Cómo es que se convierte? Aquí está, ¿no? Es la ley de Lorentz. Entonces, el detalle está que si yo, este circulito que vemos aquí en la imagen, es el conductor, ¿no? Es el conductor. Por el que está pasando una corriente. Ese conductor está circulando una corriente por él y yo lo meto dentro del campo magnético. Ajá. Cuando lo meto en el campo magnético, el conductor se ve afectado por una fuerza, o se ejerce en el conductor una fuerza mecánica, ¿no? Una fuerza mecánica. Allí es donde está la conversión de eléctrico a lo mecánico, ¿no? Porque finalmente yo conecto mi motor a una corriente eléctrica, ajá, y lo que recibo, lo que me entrega es una fuerza mecánica, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Por esto. Aquí está. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Como quien dice. Es todo el meollo del asunto de por qué gira un motor, por qué tiene fuerza, ¿no? Para rotar. Y es esto, ¿no? ¿De acuerdo? La regla de la mano izquierda eh, me va a indicar hacia qué sentido va la fuerza, ¿no? Aquí está. Entonces, yo voy a poner el sentido del campo magnético en el índice. Sentido en que circula la corriente lo voy a poner en el dedo medio. Y eso me va a dar por resultado el sentido de la fuerza, ¿no? Que en este caso iría hacia arriba, ¿no? Así como está el dibujo. Bueno, yo que estoy al revés en la cámara, ¿no? Eh, el dibujo, ¿no? Vemos la línea de flujo magnético en el índice, el sentido de la corriente en el dedo medio y la fuerza me lo va a dar en el pulgar, tal como está aquí en este marco cartesiano, bueno, esos vectores, ¿eh? Tenemos el vector del flujo, de corriente y la fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿a qué va a ser igual la fuerza? Va a ser igual a la inducción magnética por la intensidad por la longitud del conductor. Por eso, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de las bobinas, verdad? Por ahí comentábamos que por qué
una bobina está formada de varias capas, ¿sí se acuerdan de baje en nuestra materia? ¿O no? Ya no se acuerdan. ¿Quién no ha participado? Chema, Sí. a ver, ¿te acuerdas? ¿Por qué De una bobina los... está fabricada en espiras? Era para aumentar el campo. Bueno, como tenía el centro, puede ser hueco o puede tener un metal. Quisiera aumentar el campo magnético. Correcto. Para aumentar el campo magnético, justamente. eh, Porque acuérdense que si nosotros, por la ley de Faraday, ¿verdad? Si hacemos circular una corriente por un conductor, ¿qué obtenemos alrededor de él? Un campo magnético, ¿no? O sea, si yo tengo un conductor, le hago circular una corriente, obtengo un campo magnético, ¿de acuerdo? Ese campo magnético pues es pequeño, ¿no? Porque solamente tenemos un conductor. Pero si yo le voy agregando conductores, este, en paralelo y obviamente circulando la corriente en el mismo sentido, pues el campo magnético va creciendo, ¿no? Se suma. Si la corriente va contrapuesta, pues ya sabemos que se elimina, ¿no? O se restan pues, los campos. Pero si van en el mismo sentido las corrientes, los campos magnéticos se van a sumar y por eso las bobinas están arrolladas, ¿verdad? O enrolladas, de tal forma que pues las capas de cada capa de la bobina quedan pegadas y el campo magnético se va sumando. Ajá. La corriente va a pasar en el mismo sentido, obviamente, en todos los casos, como la corriente es muy rápida, eh, llega a la velocidad de la luz, pues entonces vemos eso como instantáneo y el campo magnético se va acumulando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que aquí, en este caso, es algo diferente, pero también tenemos una corriente y un campo magnético. Entonces, bueno, entonces tenemos la longitud del conductor en metros, ajá, que decíamos que pues esa longitud pues, va a ser el número de vueltas de la bobina que tenga la bobina, y eso pues me va a dar un campo magnético más grande, ¿no? Por eso la longitud tiene que ver aquí con la fuerza, esa razón. Bueno, entonces está muy sencillo, simple y sencillamente, si ustedes se graban esto, que si yo sumerjo un conductor con una corriente que circula por él en un campo magnético, se va a ejercer una fuerza. ¿De acuerdo? Eso es como que lo que debo yo de asimilar, ¿no? Y es el principio de funcionamiento, pues prácticamente de todos los motores eléctricos. Aquí estamos hablando de los motores DC, pero es el mismo principio que aplica para todos los motores eléctricos. Entonces, fíjense, si el conductor está colocado fuera del eje de giro, la fuerza producirá un momento, ajá, que hará que el rotor gire. Entonces, miren, aquí tengo los polos magnéticos, aquí el cuadro que tengo en azul y en rojo, ¿no? Son mis polos magnéticos. Entonces, eso hace que haya un campo magnético, que es la B mayúscula, ¿no? Las líneas de fuerza del campo magnético están cruzando de la parte azul a la parte roja, ¿de acuerdo? Y entonces tengo mi rotor, este círculo es mi rotor, ¿de acuerdo? Aquí tengo el conductor, que está en verde. ¿Ah? Ya sabemos que por él va a pasar una corriente. Como no estás, si estuviera concéntrico, pues se anula. Ahí habría una fuerza, pero pues no habría nada porque estaría fijo el rotor, ¿no? Pero como está desfasado, ¿ah? Entonces cuando se ejerce esta fuerza, pues este cable, o perdón, este conductor tiende a bajar por la fuerza que se ejerce debido a la ley de Lorentz, ¿verdad?
debido a la ley de Lorentz, se va a ejercer una fuerza en el conductor y eso va a hacer entonces que tenga una fuerza hacia abajo, pero como está amarrado del centro, lo que va a hacer es que esta fuerza va a hacer que empiece a rotar, ¿no? Empiece a rotar mi rotor. Porque el centro, pues tengo una restricción que está en el centro, ¿no? Acuérdense que el centro del rotor, pues está sobre unos rodamientos, ¿ah? ¿Ves? Que es lo que le permiten girar. Entonces, al tener este conductor desfasado, pues tengo una fuerza que hace que empiece a rotar. ¿De acuerdo? Muy bien. El rotor no solo tiene un conductor, sino eh, varios, ¿no? Repartidos por la periferia. A medida que gira, la corriente se activa en el conductor apropiado. Normalmente se aplica una corriente con sentido contrario en el extremo opuesto del rotor para compensar la fuerza neta y aumentar el momento. Es esto que tenemos aquí. Como es una bobina, pues aquí en el punto A minúscula que vemos en la figura, ahí viene la corriente, ¿no? Está saliendo de la pantalla, ¿no? Y en el B está entrando, ¿no? Porque la corriente está circulando por la bobina, está dando vueltas por la bobina. ¿De acuerdo? Entonces en la bobina no solamente tenemos un conductor, como aquí, que nada más había un conductor, sino que tenemos dos conductores, pero corriente pasa por cada lado en sentido contrario. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Fuerzas en sentido contrario también. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza nueva que tenemos aquí en el punto B minúscula, digo nueva con respecto a esta imagen, ¿verdad? Que va a sumar a la fuerza en el punto A minúscula. Sumar. Entonces, tenemos ahí una duplicación de fuerza, una duplicación de torque de par. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, pues bien, bien fácil, ¿no? He explicado esto. Aquí tenemos las escobillas o los carbones, el, el cuadrito azul y el cuadrito rojo. Me indica que son las escobillas que están conectados a una fuente de poder. El positivo pues va aquí en el lado rojo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que este rotor solamente tuviera dos delgas, que son estas dos, la A mayúscula y la B minúscula. ¿Ah? Son las dos delgas. Bueno, pues entonces, cuando, cuando pase, cuando pase aquí la A y la B, como están en la imagen, voy a tener, voy a tener dos fuerzas opuestas, ¿de acuerdo? En el punto donde las escobillas no tocan a ninguna de la delga, pues no tengo ninguna fuerza, ¿no? Aunque pues hay una inercia, ¿no? Entonces a lo mejor aunque no haya fuerza ahí, pues va a seguir rotando el rotor. Y luego llego a este punto. Ajá. Ya dio la vuelta o dio la media vuelta. Aquí la barra amarilla estaba en el lado derecho, ahora la amarilla está en el lado izquierdo. Ya dio la media vuelta, ¿no? Dio la media vuelta. Estábamos aquí. Ajá, ok, media vuelta. Y vuelven a conectarse a la fuente de poder a través de las escobillas o los carbones. Vuelve a conectarse las delgas y por lo mismo estas conectan a la bobina, ¿no? Y le vuelve a dar otro impulso, porque otra vez tengo una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba, encontradas, ¿no? Entonces le dan un impulso y da otra media vuelta, llega otra vez a las delgas a conectarse y da otra media vuelta y así está rotando, ¿no? Continuamente va a estar rotando. ¿Verdad? ¿Entendió esta parte?
es importante que, pues que entiendan esto porque es el principio de funcionamiento, ¿no? En este caso, el motor eléctrico combinado, pues obviamente, con lo que es la ley de Lorentz, que la ley de Lorentz va a aplicar para todos los motores. Obviamente esta parte ya no, ¿verdad? Esta parte de las délgas y cómo funcionan las escobillas, pues sí es exclusivo del motor DC, ¿de acuerdo? Pero la ley de Lorentz aplica para todos los motores eléctricos. ¿Alguien no entendió alguna de estas, o el proceso de funcionamiento de los motores de DC? Pues, se habían visto esta parte, a lo mejor se la habían visto, pero no, como que no la habían quizás conceptualizado, ¿no? ¿Habían visto esta ley de Lorentz? ¿La ubicaban? No, yo en lo personal no me ha tocado verla. Ok, bueno, es muy importante. Digo, esta parte es muy, muy importante. Eh, yo imagino que ahorita, bueno, quiero pensar, ¿verdad? Que ya les quedó bien claro cómo funciona. ¿Por qué se mueve un motor? ¿No? Es como la pregunta clave es, ¿por qué se mueve un motor? Ajá. Y ya, ya sabemos por qué, ¿no? ¿Ah? Se mueve. Entonces, a ver, alguien, no sé, ¿quién ha participado por ahí? Bernardino, ¿sí me escuchas? Bernardino, ¿me escuchas? Creo que ya se desconectó. ¿Alguien sabe qué le pasó ya, José? Ya no está conectado. Le dio miedo. Bueno, a ver, Juan, no, pues Juan ya participó también. ¿Quién ha participado? Juan Pablo, ya participó. Juan Pablo, pues nada más leyeron, pero a Juan Pablo, ¿me escuchas? Sí, Juan Pablo. A ver, ¿me puedes explicar otra vez el proceso de por qué un motor se mueve? bueno, por lo que entendí, es cuando un conductor que lleva una cierta corriente Gente, se introduce dentro de un campo magnético, se genera una fuerza. Bueno, por lo que recuerdo que decía ahí, bueno, un poquito más como teórico, es perpendicular al plano, lo cual hace que en sí el conductor es- gire. perfecto. Sí, es perpendicular al campo magnético, ¿no? Al flujo de campo magnético. Y a la corriente, de hecho, también. Ajá. Aquí dice perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente, ¿de acuerdo? Ah, ok. Ujú. Entonces, sí, efectivamente, así es como funciona. Entonces, si ustedes metieran así el conductor con las manos dentro de un campo magnético, pues el motor se los aventaría, ¿no? Digo, si el campo magnético es muy fuerte y la corriente también, entonces agarran el conductor, lo meten en un campo magnético
se los aventaría, ¿no? Es lo que, es lo que pasaría si ustedes hicieran ese experimento. Entonces, de hecho, pues ya pueden hacer un motorcito, ¿no? Una maquetita. Podrían hacer esa, esa maqueta para comprobar la ley, ¿no? ¿De acuerdo? Y, sí, efectivamente, así es y es el principio de funcionamiento. Y ya en cuestión de cómo funciona el motor DC, ¿quién me podría decir? Aquí el campo magnético pues va de sur a norte, que es el que vemos acá en esta figura, ¿no? Estas líneas de campo magnético estarían formadas por estos dos magnetos, digamos. Aquí tengo el flujo de campo y el círculo negro, quedamos que es el rotor, el círculo verde es la punta o es la bobina, ¿no? O es una parte de la... en este caso, en esta figura, es un conductor, nada más. Pero que está unido aquí al centro, ¿no? Al centro del rotor. O sea, el rotor está fijo mecánicamente, fijo en el sentido de que su centro no se mueve, pero sí puede rotar, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me puede explicar esta figura? Figura A. Anima. A ver si sí quedó bien amarrado. ¿Lo voluntario? Eh, Ay, Alberto, Olvera. Profe, aquí está. Funciona igual que en la anterior, ¿no? Solo que aquí podemos observar cómo se le conecta la carga de la batería para energizar ¿cómo se llaman? Los Carbones. carbones y van invirtiendo la polaridad para que siga girando. Fíjense que aquí hay un detalle interesante, ¿no? Si se fijan, la polaridad realmente nunca se invierte. Bueno, me refería como que en cuestión de los imanes, profe, para Digamos, lo que se invierte de que se sentido es la repelan, ¿no? bobina, la bobina, pero como es un alambre cuando gira y que ya está en esta posición, pues realmente sigue siendo una bobina, o sea, no tiene polaridad, ¿no? Se fijan, aquí simplemente cambió de lado la bobina digamos que está pintada nada más para diferenciar de qué lado está. De este lado es como marrón, ¿va? Y de este lado es así como amarilla, ¿no? Del lado derecho es amarilla, del lado izquierdo es como marrón. ¿Ah? Eh, pero las fuerzas, si se fijan, se ejercen en los mismos sentidos. La corriente también aquí está, el lado positivo siempre de la batería o de la fuente de poder. Y siempre está de este lado el más, en todos los casos, ¿no? También aquí. ¿Sí? Entonces, se invierte, pero más bien nada más se invierte como que da un giro, pues un medio giro, nada más es todo lo que pasa. Se invierte de lado la bobina, pero no hay ninguna inversión de polaridad. Entonces, aquí en esta imagen, pues ya lo que comentábamos, ¿no? El lado amarillo quedó encontrado, quedó del otro lado, ¿no? Con la figura A, perdón, con la figura A, el lado amarillo estaba al lado derecho, ahora quedó lado izquierdo. Pero la bobina pues no tiene polaridad, entonces cuando ustedes vuelven a someterla a un voltaje, pues se generan las fuerzas en el mismo sentido siempre. ¿Ah? Le voy a meter por este lado la corriente positiva o el voltaje positivo, y de este lado el negativo. Siempre va a ser así. Entonces, las fuerzas se van siempre a generar en el mismo sentido, esta hacia abajo y la otra hacia arriba. Si se intercambiaran las fuerzas, pues lo que va a pasar es que se va a anular el giro.
¿sí? Se va a detener el movimiento se va a quedar como amarrado el rotor, porque por un lado lo manda de un sentido y cuando gira, pues lo manda hacia el otro, entonces va a estar pues, a lo amarrado o a lo mejor haciendo un pequeño chaca-chaca, ¿no? Bueno, así como por las lavadoras, ¿no? Que decían el chaca-chaca. Y ahora ya son aeroburbujas, pero bueno. Este, entonces, así es como funciona. Y entonces cuando llega a ese punto, continúa la fuerza en el mismo sentido y sigue girando, sigue girando. Y ya, y empieza a girar continuamente. Continuamente empieza a girar. Continuamente va girando. ¿Vale? ¿Sí, Mario? Creo que ya me quedó claro. Ok, de acuerdo. Alguien que tenga una duda, como les comento, este episodio de la materia es muy importante. Ese símbolo de ohm es porque estamos en motor de DC y el rotor es donde lleva los devanados, o es otra cosa. Sí, sí, este ohm me indica que hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia, pero se refiere más bien a no tanto a una resistencia, a una resistencia, es eléctrica, pero es por la bobina, pues. O sea, Por el el peso de la arrollamiento de la bobina, bobina ¿no? tiene una resistencia, que en realidad ya vimos que no es una resistencia, ¿verdad? Que Una es, impedancia. es una impedancia, correcto, porque estamos hablando de una bobina, ¿verdad? ¿De acuerdo? A ver, Viridiana, a ver si recuerdas a qué es igual la impedancia, o qué compone la impedancia. Viridiana, no la tenemos conectada. Bueno, está conectada, pero... Viridiana, ¿me escuchas? Ya tengo en la lista negra a José Bernardino, que ya se conectó otra vez, y Viridiana, lista negra. ¿Tuviste un problema con la conexión? Ah, es que dije Jorge, es Jorge Jorge, Bernardino, ¿verdad? sí, Ah, entonces ahí yo soy el culpable. ¿Pero tuviste un problema en la conexión? sí, como que a veces se me corta ahorita el audio. Muy bien. Sí, ¿me escucha? Sí, 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 ya escuchamos. Bueno, no hay problema. No escuchamos a Viridiana, que fue a almorzar, no voy a comer. Bueno, a ver, Jonathan, ¿recuerdas aquí es igual a impedancia? Ah, ¿no era como lo que la fuerza de oposición o algo así a la corriente? Creo. Sí, es la oposición ¿Al total, cambio de ¿no? sentido? Al cambio. Al cambio de sentido o de polaridad de la corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. No es una fuerza, no es una oposición, es la oposición total, ¿verdad? Es una oposición total. Vamos a ver. Y está formada por la resistencia y, ¿qué más? Resistencia y qué. Y ¿Se la acuerdan de ese reactancia, ¿no? término? Y la reactancia inductiva, ¿de acuerdo? Creo que sí les quedó más o menos clara esa clase. Entonces aquí, pues es una impedancia, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Entonces, eh, todo lo que vemos en circuitos, bueno, saliéndome un poquito del tema, todo lo que vemos en Sí. circuitos, por decir un capacitor, un inductor, su medida real es la impedancia, ¿no? Porque un cable tiene, digamos que, por muy pequeña que sea, tiene reactancia inductiva y reactancia capacitiva, ¿no? Y sí, es correcto. A veces en los cables, cuando es solo cable, se desprecia, ¿no?
Ya en análisis más profundos, pues sí se toma en cuenta, pero normalmente cuando ustedes analizan un circuito, desprecian la impedancia del cable, incluso la resistencia, ¿no? Y solamente se enfocan a los componentes, ¿no? Eh, por ejemplo, una resistencia, un capacitor, una bobina. Pero siempre que hablemos de una bobina, pues va a ser la impedancia, la impedancia, y que cuando hablemos de capacitor también va a ser la impedancia, ¿no? Pero es la impedancia capacitiva. ¿Bueno? Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al... Dice Viri, nada más comenta Viridiana que sí tuvo que salir rápido y ya regresó. Ah, ok, ok. Bueno, ¿cómo está en la lista negra? Bueno, aquí tenemos la fórmula de la velocidad de un motor de SD. ¿Ah? Se expresa por N y entendemos que es el voltaje de la armadura menos la corriente de la armadura menos la resistencia en la armadura entre una constante de proporcionalidad inversa, la corriente en lo que es el estator. ¿De acuerdo? Con esta ecuación podemos calcular la velocidad de un motor. Eso es para fines teóricos. Yo creo que en la práctica pues ya está tan evolucionada, digamos, la electrónica, pues quizás poner allí un sensor de velocidad pues no representa un gran esfuerzo y pues si ocupamos conocer esa velocidad muy precisa, pues esta no va a ser la mejor opción porque además pues también para medir las corrientes y los voltajes pues no va a ser tan directo, ¿no? Tendría que ocupar también ahí sensores para estar viendo qué corriente, qué voltaje. Pero bueno, si ustedes tienen por ahí, por ejemplo, un multímetro de gancho al motor, pues pueden empezar a medir, ¿no? Y, y calcular la velocidad. El voltaje, bueno, pues el voltaje en teoría, pues sabemos qué voltaje le estamos aplicando, pero también, pues si la red está variando un poco, tendríamos ahí problemas, ¿no? Entonces sí, también sería bueno tener un sensor de voltaje que podría ser otro multímetro. Es que esto lo hacían manualmente, ¿no? Cuando aplicaban esta ecuación, lo hacían manualmente, ¿no? Medían la corriente de armadura, la corriente de estator, de los polos, y luego medían el voltaje de armadura. La resistencia se supone que ya la tenían del fabricante, y entonces calculaban la velocidad, una velocidad instantánea, realmente, ¿no? Entonces, bueno, Y, hoy en día, pues, tal vez y ya no esos sé, métodos, sí, adelante. nada más se puede aproximar como lo enseñan en control, que es con un primer orden ante una respuesta escalón. ¿Puedo aproximar qué, perdón? La constante de velocidad del motor o las propiedades La del motor. constante, eh, la constante no, esa constante del motor es de tablas, se saca de tablas, de especificaciones del motor. Esa constante te la da el fabricante también. Si no es una constante que tú vas a ajustar ni nada. Bueno, específica de cada motor. Entonces, lo que es la resistencia y la constante la vamos a obtener de las especificaciones del motor. Y ya lo que tenemos que medir es el voltaje y las corrientes. Bueno, para calcular la velocidad. Pero yo veo más engorroso todo ese hecho que meter un sensor de velocidad, ¿no? Es más, si lo quieren hacer también manualmente, pues le ponen
un medidor de velocidad, entonces que se conectan a la flecha y ya me está dando ahí la velocidad, ¿no? Hay algunos también, yo tengo un óptico, ¿no? Le pones una cinta, un pedacito blanco al rotor y ya con el sensor óptico mide cuántas veces pasa la cinta blanca y te calcula la velocidad del motor, ¿no? Entonces, como que hoy en día es más fácil usar una tecnología más nueva, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí está la ecuación. Si ustedes tienen esos datos, pues podrían estar calculando la velocidad. Es un poquito más teórica, no es tan real, ¿verdad? Porque, eh, bueno, pues sí, es real, pero vamos, no es tan precisa como si mido directamente la velocidad, ¿de acuerdo? También voy a depender, pues, de cuando fabricaban el motor, cuánto varió esa resistencia, ajá, ya que, pues, a mí me dan una resistencia genérica para todos esos modelos de los motores, ¿no? Pero siempre, ustedes saben que en este mundo no hay nada idéntico, ¿no? Aunque haya sido fabricado en la misma máquina y el mismo lote y todo, pues siempre va a haber alguna diferencia. Entonces, por eso es un poquito menos precisa esa ecuación, pero sin embargo, pues nos va a dar una velocidad aceptable, una medición de velocidad aceptable. ¿De acuerdo? Muy bien, compañeros, pues aquí le dejamos por el día de hoy y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? El viernes lo más seguro es que sea a las 11:30 de la clase. Por ahí les confirmo o me echan o me preguntan, ¿no?